La emergencia climática se extiende de costa a costa. Millones de personas amenazadas por una peligrosa explosión ártica que deja numerosas muertes y paraliza ciudades a su paso. Donald Trump celebra aplastante victoria en Iowa, lanzando ataques contra los inmigrantes. Esto mientras la contienda republicana se reduce con la salida de más candidatos. Alarmante ola de violencia contra la comunidad transgénero en México. 3 víctimas mortales en lo que va del año, desencadenando protestas para exigir el fin de los asesinatos. Millones de puestos de trabajo en riesgo por el avance de la inteligencia artificial. Advierten que esa tecnología va en camino de transformar la fuerza laboral mundial. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con muchísimo gusto Nurmila y muchas gracias por su compañía. Vamos a iniciar con la emergencia por el mal clima en el país. El inclemente frío tiene a más de 150 millones de personas bajo alerta y ya deja un rastro de muerte en varios estados. Vamos a Nueva York con Ángela González, quien nos cuenta más. Más de 150 millones de personas se encuentran bajo alerta por el clima invernal, que deja al menos a 9 personas muertas a consecuencia. De costa a costa y de frontera a frontera, el país experimenta un frío extremo que deja a varios distritos en media docena de estados con las escuelas cerradas y un caos en las carreteras. En la Gran Manzana, la nieve cubrió las calles por primera vez en casi 2 años, pero el clima extremo obligó a demorar y a cancelar más de 7,000 vuelos durante el fin de semana. Nosotros sabemos cuán peligroso es la amenaza triple con hielo, temperaturas heladas y ráfagas de vientos. Es un clima que amenaza la vida humana. Así que hemos estado trabajando fuerte para hacerle frente a la ferocidad de esta tormenta que fue subestimada por las predicciones climáticas. Más de 130,000 hogares se encontraban sin electricidad y en Tennessee los conductores tuvieron que abandonar sus autos que quedaron atascados. En Nueva York, equipos de rescate patrullan las calles y se han esparcido 40 millones de libras de sal para mantener los caminos abiertos y en circulación, mientras muchos palean la nieve. Las operaciones de emergencia por el frío se mantienen en Chicago y en Nueva York hasta el miércoles. De protegernos bastante el tema del cuerpo, más que todo las manos, porque están muy expuestas, muy peligroso por el tema de transportarse uno, en el caso de la bicicleta, muy resbaloso y pues el frío es muy extremo. Varios estados como Nueva Jersey batallan ahora con el hielo por las bajas temperaturas luego de inundaciones extremas el pasado fin de semana. Según expertos, estas temperaturas pueden provocar congelación e hipotermia en la piel expuesta en pocos minutos, por lo que han pedido trabajar desde sus casas en la medida de lo posible y no salir a las carreteras. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Me da frío solo ver a Ángela. Precisamente la exposición al frío extremo tiene un impacto directo en la salud de las personas. El arriesgarse a salir al supermercado o al trabajo con temperaturas significativamente bajas podría desencadenar en una hipotermia en menos de lo que uno piensa, que es un padecimiento potencialmente mortal. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, en el país la hipotermia causa más de 1,300 muertes al año. De hecho, afecta a más personas que las exposiciones al calor. Bueno, vamos a conectarnos con el doctor Ilan Shapiro, quien nos va a explicar cómo prevenir enfermedades durante este clima invernal. Doctor Ilan, un placer tenerte de regreso. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Hablemos sobre la hipotermia, que puede ser un fenómeno que se da en cuestión de segundos y la víctima ni se da cuenta. ¿Qué es exactamente la hipotermia? Al momento que nosotros tenemos el cuerpo funcional, necesita que las células y los químicos del cuerpo sigan funcionando a una temperatura estable. De esa manera el corazón sigue latiendo, los riñones siguen funcionando, el cerebro sigue pensando. Pero al momento que nosotros empezamos a disminuir la temperatura, ya sea gradualmente o de una manera repentina, esto puede hacer que estas funciones se vean comprometidas. Y esto puede llegar a lo que es la hipotermia, que es prácticamente que el cuerpo está tan frío que no puede funcionar. O sea, que pierde la posibilidad de generar calor en cuestión de segundos. Y el calor, no. Ajá. Y aparte del calor, la parte de las funciones vitales. Sí. El hecho de poder bombear sangre, el hecho de que el hígado siga funcionando o que los riñones sigan filtrando la orina. Por eso nos preocupa mucho la hipotermia. Y el fenómeno de frostbite, que se traduce a congelación, congelamiento, ¿qué diferencia de la hipotermia ese fenómeno, doctor? Muchas veces cuando estamos a la intemperie tenemos ciertas partes del cuerpo que pueden estar mucho más desprotegidas. Generalmente son lo que son las puntas de los dedos, la nariz y lo que son las orejas. Estos lugares necesitan mucho más flujo sanguíneo y también al momento que estamos en temperaturas bajas
lo que termina pasando es que las células se pueden llegar a congelar y el flujo sanguíneo se puede ver comprometido. Esto quiere decir que esas partes no le está llegando sangre y esas células empiezan a sufrir, lo que puede hacer que haya directamente daño a ese tejido. Yo siempre he querido saber si es un mito urbano que al tocarse estas partes que están padeciendo de congelamiento se pueden fracturar con mucha facilidad. ¿Eso es cierto, doctor? Si llegáramos a estar, y ha pasado, por ejemplo, en lugares como el Everest o en lugares extremos donde estamos a la intemperie muy expuestos, pues se puede congelar completamente la parte del cuerpo que está expuesta. Por eso es muy importante que si empezamos a sentir esa quemazón por el frío, ese enrojecimiento, simplemente ya no sentimos esa área, ya tenemos que ayudar a calentar esa área del cuerpo. ¿Y de qué otra manera podría una persona estar atenta de percibir que le está dando hipotermia para poder resguardarse? Para la parte de hipotermia empezamos primero a temblar mucho más. Eso quiere que el cuerpo está tratando de producir mucho más energía y calentarnos. La siguiente parte va a ser que nos vamos a costar mucho más trabajo el poder platicar, hablar o hacer funciones normales que vamos a tener. Estas dos nos están diciendo que el cuerpo ya está sufriendo y tenemos que calentar. Excelente. ¿Y alguna otra medida que se puede hacer por lo menos para no prevenir, pero curarlo en caso de que la persona ya padezca de la hipotermia? No, existe un mito que quiero realmente que la gente sepa que no lo debe de hacer. Al momento de mucha gente dice, bueno, pues consumo algo de alcohol para calentarme. Estos son de los grandes errores que podemos llegar a tener, ya que el alcohol hace que consumamos mucho más energía y que nos dé frío mucho más rápido. Por eso es algo que definitivamente tenemos que evitar. Claro que sí, doctor Ilan Shapiro, como siempre es un placer hablar de estos temas contigo. Gracias por ampliarnos en esta información. Feliz día. Igualmente, buen día. Donald Trump inició con pie derecho la contienda republicana a la presidencia con una aplastante victoria en Iowa. Vamos con Alfredo Miranda, quien nos explica qué es lo que significa esto para el presidente y dónde quedan los demás candidatos. Con un contundente 51% de la votación, el expresidente Donald Trump es el absoluto ganador de las asambleas partidarias republicanas de Iowa. This has been an incredible experience. The people have been, this is the third time we've won. But this is the biggest one. I want to congratulate Ron and Nikki for having a good time together. We're all having a good time together. Trump no desperdició la oportunidad de atacar a los inmigrantes, a quienes convirtiera en su bandera de campaña. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. El centro de atención fue la carrera por el segundo lugar entre Haley y DeSantis. Finalmente, el gobernador de Florida logró hacerse del 21%, dejando en tercer lugar a Haley con 19%. Because of your support, in spite of all of that they threw at us, everyone against us, we've got our ticket punched out of Iowa. The pundits will analyze the results from every angle. We get that. But when you look at how we're doing in New Hampshire, in South Carolina, and beyond. Analistas tienen su lectura sobre el comportamiento de los votantes tras los resultados de Iowa. Siguen mostrando el electorado que la agenda MAGA, la agenda radical del Partido Republicano es lo que están favoreciendo, porque voces como Haley no lograron, ¿verdad?, llegar a ese lugar. En Iowa estaban en juego 40 delegados. Trump aseguró 20 delegados. DeSantis logró 8 y Haley se hizo de 7. Ramaswamy, quien abandonara la carrera después del caucus, logró 2 delegados. Para ser nominado del partido, el candidato necesita alcanzar 1,215 delegados en todo el país. Todo delegado cuenta para la votación final en la convención. Iowa usualmente, históricamente, no ha sido el barómetro para el Partido Republicano. Que Iowa yo creo que lo que hace es sentar las bases para crear momentum más de predecir quién va a ser el ganador o la ganadora. Muchas gracias, Alfredo. También el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, puso fin a sus aspiraciones presidenciales para el 2024. Esto luego de quedar en sexto lugar en las asambleas partidarias en Iowa.
Y luego de este primer mano a mano en el caucus republicano en Iowa, el resto del país también celebrará primarias y asambleas donde demócratas y republicanos medirán el pulso del electorado. Vamos con la siguiente parada, que será en New Hampshire, con la primera primaria de la temporada para ambos partidos, que se realizará el 23 de enero. Luego las contiendas se trasladarán a Carolina del Sur, donde demócratas votarán en las primarias del 3 de febrero, mientras que los republicanos lo harán el 24. En Nevada, el 6 celebrarán una primaria demócrata y los republicanos un caucus el 8 del mismo mes. Un año muy movido políticamente. En Nueva York, Donald Trump regresó a corte por un segundo caso de difamación a la escritora E. Jean Carroll. Este martes eligió a un nuevo gran jurado que tendrá la tarea de determinar cuánto dinero deberá pagar el expresidente a Carroll, específicamente por comentarios que Trump hizo en 2019, negando haberla agredido sexualmente. El mayo pasado, en un caso similar, un jurado determinó que Trump abusó sexualmente de ella, la difamó y otorgó a la escritora $5 millones en daños y perjuicios. Este martes se presentaron nuevos cargos contra el sospechoso de asesinato en serie de Gilgo Beach, Nueva York. Rex Heuermann, ya acusado de 3 homicidios de trabajadoras sexuales, ahora enfrenta cargos vinculados a la muerte de Maureen Brainerd Barnes, de 25 años, siendo considerado el principal sospechoso. Durante la breve audiencia en el tribunal de Suffolk, Heuermann se declaró no culpable de estas nuevas acusaciones. No se vayan, no tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Implementan toque de queda para 4 albergues migrantes en Nueva York. Entérese en minutos. Y la inteligencia artificial pone en riesgo millones de empleos a nivel global. Los detalles al volver. Continuamos con más noticias. Nos vamos con el alcalde Eric Adams, que implementará toques de queda en 4 albergues de solicitantes de asilo en Nueva York. Esta medida entrará en vigor el martes a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, debido a quejas de la comunidad respecto a mendicidad, hurtos y episodios violentos. Esto alrededor de los refugios. Cerca de 1.900 personas serán afectadas y otros 200 albergues podrían replicar esta misma medida. Cambiando de tema, la inteligencia artificial pone a tambalear a millones de empleos a nivel mundial. Esta revolucionaria tecnología podría beneficiar a algunos y a otros dejarlos en la cuerda floja. Desde Miami, Anthony Belchi nos explica. El oficio de escritor podría tener los días contados con la irrupción de la inteligencia artificial. Con esta tecnología se pueden escribir textos literarios sin la intervención del ser humano. Estos sistemas pueden evaluar rápidamente si ese texto está bien escrito, si produce un contenido inédito, original, si hay una trama interesante, novedosa. Varios estudios señalan que el 60% de los puestos de trabajo están en peligro por la presencia de la inteligencia artificial. Las tareas administrativas como secretarias, gerentes de recursos humanos o empleados de facturación son los trabajos con más posibilidades de desaparecer. Obviamente hay trabajos que se van a perder porque ya no van a existir, pero también la inteligencia artificial va a crear muchos trabajos nuevos de diferentes cosas como programadores. Incluso el FMI ha advertido del impacto de la inteligencia artificial en la economía, pero también, al igual que los profesionales del sector, aseguran que habrán nuevas oportunidades ante este nuevo escenario. Set aside the fear of this. Deje a un lado el miedo a este cambio significativo y concéntrese en cómo aprovechar la oportunidad. El problema, que es una tecnología que aún no está regulada en Estados Unidos, tiene muchas soluciones y no todas positivas. Por ejemplo, se pueden clonar voces con fines maliciosos. La inteligencia artificial tiene que ser regulada, cosas tan concretas, aspectos tan concretos como la voz tienen que ser reguladas, es decir, que uno no pueda usar la voz. El Congreso está dispuesto a avanzar en un proyecto de ley para regular esta tecnología, pero algunos creen que las leyes pueden quedar ya anticuadas cuando vean la luz. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Se vienen muchos cambios con este advenimiento tecnológico. Anthony, gracias. No se vayan ustedes. Aquí tenemos más en su noticiero Estrella TV. Colapsa sobre varios vehículos estructuras del tren suburbano en México. Le tenemos detalles. Ya volvemos. Miedo e indignación en México tras aumento de asesinatos a personas de la comunidad LGBTQ. No se despegue. Estamos de regreso con más y colapsa la estructura del tren suburbano que comunica Ciudad de México y Toluca. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, este incidente ocurrió tras el fallo de una grúa que trasladaba una dovela de concreto y que cayó sobre las vías del tren, provocando el desplome de parte de la estructura que terminó aplastando 2 vehículos. Y por fortuna, ninguna persona resultó herida.
También incrementan los crímenes contra personas transgénero en México. Esta ola de violencia aumenta el temor en miembros de la comunidad LGBTQ. Vamos a Ciudad de México con Arturo Vega y más detalles. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! En las primeras semanas de este año, la comunidad trans ha sido víctima de ataques violentos que han derivado en asesinatos. El caso más reciente es el de la activista y política Samantha Gómez Fonseca. La comunidad LGBTQ+ mostró su indignación por esta ola de violencia y realizó distintas manifestaciones en la Ciudad de México. ¡Basta! ¡No más crímenes de odio! ¡Basta! ¡Que las maten porque somos personas trans! Samantha fue asesinada el pasado domingo cuando salía del reclusorio sur, en la capital, tras una visita conyugal. Un hombre le disparó cuando ella se trasladaba en un taxi de aplicación. Su caso se suma al de Gabriela Ortiz, asesinada en Hidalgo, Miriam Ríos en Michoacán y una mujer trans no identificada en Tlaquepaque, Jalisco. Los están matando. De esto hablo cuando me refiero a que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio. Nuestras vidas también cuentan. El jefe de gobierno de la Ciudad de México aseguró que el asesino conocía la ruta que tomaría Samantha. Dijo que las investigaciones están avanzando y enfatizó que la capital del país es el lugar en donde más apertura tiene la comunidad LGBTQ+. Es la ciudad donde hay más libertades, es la ciudad donde iniciaron las marchas del orgullo gay y es el lugar donde se ha construido el discurso de inclusión y de diversidad más avanzado. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la capital ha exhortado a las autoridades para que resuelvan estos casos con perspectiva de género, considerando los contextos de identidad. Grupos de derechos humanos aseguran que en los últimos 6 años han documentado más de 500 asesinatos de personas de la comunidad LGBTQ+. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Una situación muy dolorosa. Gracias, Arturo. En otros temas, las poderosas lluvias en Brasil no dan tregua. Al menos 12 personas han fallecido a causa de inundaciones repentinas en ese país. Las fuertes lluvias tienen bajo el agua a varias partes de Río de Janeiro, por ejemplo. Ante la situación, el alcalde Eduardo Páez anunció estado de emergencia, mientras que el gobierno del presidente Lula da Silva ofreció apoyo federal. En El Salvador, veteranos de guerra y excombatientes de la guerrilla conmemoraron los 32 años de los acuerdos de paz. Mientras algunos lo celebran como un hito histórico, el gobierno lo consideró un pacto de corruptos. Walter Peñate nos cuenta. Tras 12 años de intensos combates donde decenas de miles de personas perdieron la vida, un día como hoy, 16 de enero de 1992, se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, México, algo que para los firmantes tiene un significado especial. El Salvador vivió su historia de una guerra y no la quiere volver a tener una guerra. Por ello, los acuerdos de paz constituyen la base para poder haber construido esta paz. Sin embargo, para el actual gobierno, este acontecimiento ha sido calificado como un pacto de corruptos y las estructuras que simbolizan los acuerdos de paz fueron demolidas hace 2 semanas. Algo que para la oposición y los involucrados en la guerra civil que vivió el país y que asistieron este día a la concentración en la Plaza El Salvador del Mundo es rechazado. Estoy segura que todos los veteranos y excombatientes que están acá pueden dar fe de que ellos, que son la historia viva, que los acuerdos de paz no fueron una farsa. Para nosotros los combatientes de la Fuerza Armada, pues es un honor grande recordar que a través de los acuerdos de paz se silenciaron las armas. En esta conmemoración se rindió tributo con las manos alzadas a las víctimas de la guerra, que fueron más de 72,000 entre militares, guerrilleros y población civil. El Partido Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, principales protagonistas del conflicto armado que vivió el país, conmemoran de manera separada los 32 años de la firma de los acuerdos de paz. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Walter. No se vayan, aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Jóvenes esquiadores tienen peligroso encuentro en la montaña. No se lo pierdan, ya volvemos. Seguimos con más noticias, estamos a punto de despedirnos, pero no sin antes informarles de este tremendo susto que se llevó un grupo de esquiadores al encontrarse frente a frente con un enorme oso negro. Este aterrador momento ocurrió cuando los jóvenes descendían la montaña y este animal se les cruzó en el camino.
Sin embargo, en vez de huir, uno de ellos quiso acercarse al animal, provocando que este corriera del susto hacia otra esquiadora llamada Danielle Tibb. Este hecho desató la polémica en redes sociales, quienes acusaron a los jóvenes de intervenir en la vida silvestre del oso. Pues no es culpa de ninguno de los dos. Para eso está el Heavenly Mountain Resort, que está creo que hospedado en Lake Tahoe y que ha estado durante 5 años funcionando, y esperemos que haya sido la primera vez que las personas se encuentran con semejante acontecimiento como es este oso, y que por fortuna estuvo bastante sumiso, sabiendo que puede hacer muchísimo más peligro. Con esto me despido oficialmente, pero espero que sigan disfrutando de su tarde de martes. Yo soy Nur Mila y espero verlos muy pronto en otra emisión. Feliz tarde.